ley en lenguaje real. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente y bienvenidos al Expro 360. Les saluda Julieta Rivera. Hoy hablaremos de un tema delicado y especial y sumamente importante, lo que es la responsabilidad civil y el daño moral. Este video es significativo por su complejidad. Me refiero a la responsabilidad civil y al daño moral, así como su correspondiente indemnización. El daño moral es un tema que, aunque fue abordado en las últimas etapas del derecho romano, a lo largo del tiempo no ha sido eficientemente abordado, derivado de que para muchos es hasta cierto punto subjetivo, y se desaniman por pensar que es difícil de demostrar, pero no debemos ignorar que desafortunadamente está vigente, que es real. Para poder comprender en su justa dimensión este concepto, se debe vislumbrar lo que implica la responsabilidad civil, que no es más que el imperativo de responder de los actos realizados de forma personal o por otros sobre quienes se tenga autoridad, y que dichos actos o incluso omisiones también causen daños, y como consecuencia de ello en la mayoría de los casos se genera una indemnización. En cuanto al concepto de daño moral, jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación contempla que debe entenderse como la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. En otras palabras, en contraste al daño patrimonial, que es el inherente específicamente a la responsabilidad civil contractual o extracontractual, el daño moral no reviste carácter material, sino que afecta a bienes o derechos impalpables, causando trastorno en el ánimo o integridad de la persona. Por ejemplo, es responsable civilmente todo aquel que, no obstante, se escude en ejercer un derecho de libertad de expresión a través de un medio de comunicación masivo, afecte a otras personas, agrediendo la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien provoque algún delito o perturbe el orden público, o incluso provoque un desprestigio respecto de la persona a quien se refirió en dicha publicación, lo cual ya implicaría un daño moral per se. Otro caso muy recurrente en los últimos años lo es el acoso escolar. Determinar la responsabilidad de los primeros respondientes, que son los docentes titulares a cargo de los estudiantes, así como las autoridades escolares. Aunque en este ejemplo existe un hilo muy delgado en cuanto a la génesis de esa violencia, para entonces proceder contra él o los responsables. Con esto me refiero a que mucho tiene que ver el ambiente familiar en el que cohabiten los niños, niñas y adolescentes, para de ahí partir en qué actos u omisiones incurrió en la institución educativa, pero que muy probablemente concluye en una indemnización, así como en medidas tendentes a reparar el daño causado mediante un seguimiento multidisciplinario, pretendiendo que sea en su totalidad. Similar tratamiento resulta en la negligencia médica. Además de traducirse en un menoscabo financiero, también se causa un descomunal daño emocional, en los cuales debe analizarse con toda objetividad el estado de salud del paciente y la atención médica aplicada, para con ello llegar a la certeza del origen de la negligencia, sea de los cuidados del paciente, sea del médico tratante, sean errores de las instituciones hospitalarias o simplemente se trate de circunstancias desafortunadas de la vida de cada individuo que ocasionaron el agravamiento del paciente o incluso el deceso. Ahora bien, para el caso de los arquitectos, por ejemplo, que les pudiesen demandar por la responsabilidad civil o incluso daño moral, ya que son directamente responsables de salvaguardar la vida del propietario o de la persona que va a hacer uso de esa edificación y que sean llevados a procesos judiciales de esta naturaleza derivado del desplome de una construcción o exista una clase de desperfectos imputables a estos, sea de la propia construcción o de las instalaciones de gas o eléctricas, ya sea porque no se utilizaron los materiales adecuados respetando las normas de construcción, que se haya omitido realizar eficientemente un análisis del uso de suelo a efecto de advertir que éste sea estable para soportar la construcción, que no se haya realizado un correcto seguimiento de bitácoras o en determinado caso no se hubiese allegado de la opinión de un ingeniero calculista para el caso de edificaciones que vayan a contar con un tercer nivel o más.
Caso contrario, se estaría ante un reclamo judicial jurídicamente inexistente y con posibilidades amplias del arquitecto a efecto de que no se vulnere su prestigio profesional ante acusaciones sin fundamento. Es así que representar jurídicamente tanto a particulares que se estiman en derecho de ejercitar este tipo de acciones, como también a los docentes, instituciones académicas, médicos, arquitectos, como en los ejemplos que les acabo de mencionar, y a diversos profesionistas en el ejercicio de su profesión, sean demandados por esta clase de acciones, así como a sus correspondientes sedes, sean colegios, hospitales, constructoras, etc. Procesos judiciales que deben llevarse a cabo con absoluta objetividad y eficiencia para plantear las demandas y defensas en cada disciplina en particular. Espero les haya sido útil esta información. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse. Gracias. Esto fue una producción de Estudio 86. Redes sociales, @estudio86.medios.